Bendiciones familia, bendecido lunes desde donde quiera que te estés conectando, despertando con una palabra de vida. Bienvenido a una transmisión más que esperamos que sea de bendición para tu vida. Recordemos que en esta semana iniciamos o como quien dice, retomamos lo que es la serie que dejamos inconclusa. Estuvimos hablando en esa serie, No entiendo la Biblia, acerca de todo lo que fue el Antiguo Testamento e iniciamos en el día de hoy. En el transcurso de esta semana vamos a estar hablando en las siguientes semanas de lo que es la continuación de esta serie de No entiendo la Biblia, pero vamos a retomar la parte del Nuevo Testamento. Y esa es la parte que iniciamos hoy con lo que es la introducción acerca del Nuevo Testamento. Cuando hablábamos del Antiguo Testamento, hablamos de cuánto libro tiene, cuántos autores, hablamos de toda esa parte. Y en el día de hoy te puedo decir que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. De esos 27 libros, fueron 10 los autores que participaron en estos libros y se cree que aproximadamente fue escrito en unos 600 años. Cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Pacto, estamos hablando de todo lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo, con la llegada del Nuevo Testamento. Nuestro Dios se había encargado de que todo lo que Él dijo en el Antiguo Testamento tuviera cumplimiento en el Nuevo. Y no solo la vida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, sino en todo el sentido de la palabra. Porque incluso la venida de nuestro Señor Jesucristo fue preparada literalmente años por años y años de anticipación. Nuestro Dios se encargó, por ejemplo, de cuando Él llevaba todas esas naciones a conquistar, cuando Él llevaba cautivos a naciones, a la nación de Israel, a diferentes pueblos, a diferentes naciones, a diferentes culturas, llevaban en esa cultura, llevaban en ese traslado, llevaban en ese cautiverio, donde quiera que iba, llevaban ese poder del Todopoderoso, llevaban esa creencia, esa fe en que el Dios de Israel era el Dios único, el Dios verdadero, el Dios de poder. Todo eso era transmitido. Entonces vemos que no existía nación de la tierra que ya no supiera quién era el poderoso Dios de Israel, el poderoso Dios a quien ellos les servían, el poderoso Dios que es nuestro Dios. Entonces, mediante todas esas partes donde Dios permitió, todas esas etapas que el pueblo pasara de cautiverio, todas esas etapas donde el pueblo fue llevado a diferentes naciones, ahí fue sembrando la semilla del evangelio. Ahí fue literalmente donde todo el mundo conoció quién era el Dios de Israel. Entonces vemos que cada imperio que dominó en todos estos tiempos, vemos como por ejemplo en el imperio de Babilonia, vemos cómo fueron destronados por los persas, pero en este tiempo vemos cómo se levantaron grandes hombres de Dios para seguir enseñando la palabra, para seguir profetizando, para seguir siendo de ejemplo, para seguir vivificando la fe, como es el caso de Daniel, de Ezequiel, de los tres que cayeron literalmente en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Y todas estas personas fueron de testimonio de que el Dios Todopoderoso de Israel tenía poder, tenía autoridad, tenía dominio sobre lo que pasaba sobre todas las naciones de la tierra. Y esto fue conocido en todas partes. Vemos cómo este imperio babilonio fue derrotado por los persas. Luego de los persas fueron los griegos o helenos. Luego continuó la revolución macabea. Y de ahí vemos finalmente lo que es el imperio romano, que es el imperio que operaba en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso vemos cómo el imperio griego estuvo dominado por Alejandro Magno, y este hombre literalmente, la ley que él tenía era que toda nación que él conquistara, él quería hacer de toda nación y de toda el mundo, él quería hacer una sola lengua, y ese era el idioma griego. Entonces todas las naciones que él conquistó, vemos que él intensificó esa lucha de que se hablara literalmente el idioma griego. Por eso vemos que a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, aunque dominaba el imperio romano, lo que se hablaba era griego. ¿A qué se tradució la Biblia? Se tradujo la Biblia, aquel lenguaje del hebreo anteriormente en el Antiguo Testamento se tradujo al griego. ¿Cuál era el idioma oficial que se hablaba en ese momento? El griego. Y ya entiendes por qué. Porque en ese poderío de Alejandro Magno se hizo
como una edicto, como estilo constitución, lo que vemos ahora en estos tiempos, y así se llegó a que fuera un solo idioma. Te invito a que mañana iniciemos con lo que es las divisiones del Nuevo Testamento, así como la vimos en el Nuevo, y para que sigamos en esta serie, en el transcurso de estas enseñanzas que el Todopoderoso ha permitido que podamos transmitir a cada uno de ustedes. Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta mañana cuando compartamos otro despertando con una palabra de vida contigo. Bendiciones.